en sus apuntes el tema conjuntos. No se olviden que cuando sea clases con el profesor Daniel, así les digan que soy un tipo del precámbrico, que soy muy obsoleto, anacrónico, bla, 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 bla. Nada. Yo lo estoy viendo con el poder del tercer ojo y necesito que tengan por lo menos un cuaderno de 500 hojas ahí. ¿Sí? Hay un cuadernito porque esto no se puede estudiar en la mente, que yo me concentro, paja. Es que escribir en matemáticas, la matemática entra por la piel, escribiendo. Entonces, el tema de hoy es conjuntos, ¿cierto? No trate de copiar todo lo que yo digo. Más vale haga resúmenes lógicos porque yo hablo muy ligero. Y es más rápido, así yo hablara lento, no alcanza a copiar todo. Entonces, vamos a hacer como si fuera un estudiante de Harvard. Esos manes escuchan un discurso, como ya han leído una teoría, entonces simplemente van haciendo un resumen y por ahora tenemos conjunto. En verdad, muchachos, un conjunto no se puede definir. Lo que han hecho ustedes en sus estudios previos y que harán de aquí en adelante es dar un sinónimo. Porque un conjunto no se define como punto, ¿sí? Punto nos dice que es la huella que deja un lápiz al caer. Eso es un invento pedagógico y didáctico, pero ahí no nos están diciendo nada. Yo les puedo decir, mire, mentiras, hombre, eso sí se puede. Un conjunto es una colección bien definida de objetos. Y esos objetos se llaman elementos o miembros del conjunto. Y el conjunto, la notación son con letras mayúsculas y los elementos con letras minúsculas. Y se puede notar por extensión o por comprensión. Bueno, eso lo dicen los libros, lo dice Google. Yo lo que quiero es que sepa, dice, bueno, conjunto y colección es lo mismo. Entonces, en verdad, el profesor no me dijo sino me dijo fue un sinónimo. Otro en la escuela le puede decir que es una agrupación, que es una conexión. Como nosotros en este curso no necesitamos tanto formalismo, entonces lo vamos a aceptar sin mayor miramiento de que un conjunto es una colección bien definida de objetos. Usted ahí tiene que decir, profe, ¿cómo así que bien definida? Entonces vos entendés que bien definida se refiere a que todos esos elementos tengan por lo menos una característica en común. Eso es, entonces, ahora sí, ¿cómo así, profe, qué característica en común? Por ejemplo, si yo tengo el conjunto A y es A, E y O, entonces, utilicé varias cosas sobre conjuntos que ustedes ya manejan. El conjunto se nombra con letras mayúsculas, generalmente las primeras del abecedario. Los elementos se meten entre llaves y si son letras, se utilizan letras minúsculas. Entonces ahí tiene que irme, ¿y cuál es la característica? Entonces yo le diría, mire, que son las vocales abiertas. A, E, O son las vocales abiertas. Esa es la característica común, ser vocales y abiertas. Correcto. Los conjuntos son de gran importancia en muchos análisis que van a hacer ustedes de encuestas, en probabilidad las van a utilizar. Entonces, es bueno manejar esto bien. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de algunos tipos muy conocidos de conjuntos. Hay conjuntos que no tienen elementos. Cuando una persona es inteligente, o si no quiere utilizar inteligente, cuando es crítica, entonces, ¿y qué sentido tiene un conjunto que no tenga elementos? ¿Para qué? Si me dicen que esa vaina es que un conjunto es una agrupación de cosas, ¿cómo voy a agrupar 0 cosas? Ahí la mente tiene que abrirse. Porque una cosa es que yo determine un conjunto, pero también
un conjunto puede salir de la operación de varios conjuntos? No entiendo, profe. Por ejemplo, miren, yo puedo definir el elemento 5 y si se los resto, da 0. Similar pasa con los conjuntos. Si yo tengo el conjunto A, que es A, E, O, y tengo el conjunto B, que es A, E, I, O, I, U, ya vamos a ver que si hiciéramos la operación A diferencia B, ¿cuáles son los elementos que están en A y no en B? Da vacío, porque todos los elementos de A están en B. Eso es la diferencia. Entonces, A diferencia B igual a vacío. Entonces, ahí le salió el conjunto vacío. De modo de que si no lo has definido, quedaría loco. Por eso, aunque algunos se enojen porque dicen que un conjunto sin elementos, ¿para qué? Es porque algunas operaciones generan un conjunto vacío. Con todo y el rigor del nivel matemático, una vez en un niño por allá de primaria, le decían, dé un ejemplo de un conjunto vacío. Entonces, algunos niños decían cualquier cosa que se le venía ahí a la mente, que el hecho era garantizar que no tuviera elementos. Ese es el concepto. Y me gustó mucho la respuesta. Y hace poquito que leí eso, esto me pasó hace unos 20 añitos. Y ese niño dijo el mejor ejemplo de conjunto vacío que se me venga a la mente. Niño de primaria dijo, el conjunto formado por las vacas que vuelan. Así, o sea, esta vaina no es tan difícil, esto es con alegría. No importa que estemos en la Universidad del Valle, la mejor para los mejores, con el rigor matemático y el formalismo burbaquiano, no, ese es un buen conjunto vacío, ¿de acuerdo? El conjunto formado por las vacas que vuelan. Listo. También, no les he dicho, el conjunto vacío se le da este símbolo. Eso quiere decir vacío, quiere decir lo mismo que las llaves así sin nada por dentro. Lo que sí no vaya a cometer es el improperio de hacer esto. Eso sí lo castiga el diablo, no vaya a hacer eso. Entonces esto ya no es. Uno de estos dos sirve como conjunto vacío. Bueno. También hay conjunto unitario, conjunto binario, ternario, etc. De esta manera avanzamos hacia que hay conjuntos finitos y conjuntos infinitos. La teoría de conjuntos es un tema muy, muy delicado, enriquecedor y a la vez complejo. Esto no es tan folclórico como se pretende aquí, en este pasón de nube. La teoría de conjuntos avanza hacia un señor Cantor, que fue el que trabajó esto. Y esto habla de los conjuntos finitos, conjuntos infinitos enumerables, conjuntos infinitos no enumerables. Este señor trabajó unos elementos que llaman los aleps. Para los que les guste, se enamoren de esto. ¿Qué es eso de aleps? Bueno, son unas estructuras que el hombre trata de interpretar como hay infinitos más grandes que otros. Nosotros nos vamos a meter en el chicharrón. Hay un infinito más grande que otro. Por ejemplo, demostrar que los reales es un número infinito de infinitos. Eso es una belleza, pero de pronto nos manda para el psiquiátrico. Entonces vamos con lo básico, ¿sí? Con lo que necesitamos. Con todo respeto, los administradores necesitan la matemática como información, no como formación. Entonces, si a veces me estoy enamorando y apasionando mucho, me mandan un chazazo, ¿sí? Profe, se puso muy etéreo. Entonces yo vuelvo a ustedes. Muy bien. Entonces, conjuntos finitos, los que están formados por un número de elementos de los que se conoce el primero y el último. ¿Sí? No importa que sean muchos. Los números del 1 al 100 millones son bastantes. Pero se conoce el primero y el último, es finito. ¿De acuerdo? Los números enteros, claro.
Y hay conjuntos infinitos, ¿sí o no? Como decir en los naturales, los fraccionarios, los reales, ¿sí o no? Hay una vaina de que dice que esto les molesta a mucha gente cuando le dicen que un conjunto finito numerable. Entonces, por ejemplo, miren este. 1, 2, 3, 4. Los números naturales son infinitos, innumerables. Yo los puedo ir numerando. Pero hay un infinito no enumerable, claro. Por ejemplo, los reales. Por ejemplo, si yo arrancara en los reales con el 3, ¿quién sigue? ¿Sí o no? Eso es una belleza. Imagínate uno saber que en alguna parte está el 4. Pero qué tristeza y a la vez qué belleza no saber quién sigue del 3. Ahora, si un peladito de primaria más le pone el 4, no tiene problema. Y si es de primaria y abeja, que haya visto decimales, le pone 3,1. Sí, hombre, 3,1. Pero nosotros ya que tenemos la mente más abierta, vemos que no sigue el 3,1. Porque otro de ustedes puede decir, no, ahí sigue el 3,01. 3,00001. Eso, meterle tantos ceros como queramos. Entonces, si llega a salir uno de ustedes 50 que es capaz de decirme quién sigue, me explica. Por eso se dice no enumerable, no puede. Estoy bien jodido. Yo tuve una alumna hace 20 años, cuando daba clases particulares, que qué problema, porque yo le dije que en los números reales entre el 1 y el 2 habían infinitos. Y eso cuesta mucho trabajo entender. Infinitos en este pedacito, por eso decían los Aleph que lo real es un número infinito de infinitos, porque en los naturales del 1 al 2 van 2 números, pero mira que en los reales aquí hay infinitos, 1, todos los ceros que quieras y 1. Puedo ponerle el límite de las funciones. Los límites. ¿Decís? Pero hay que ponerle el límite de la función de 0 a 1, me parece, si no estoy mal. Y es infinito a eso. Sí, tiene que ver con eso, pero más que todo, sin meterle límite de cálculo, tiene que verse en este sentido aritmético como el teorema de completitud. En matemáticas especiales se ve eso, de que sería como asociarlos, hallar una relación 1 a 1, una función 1 a 1, entre este pedazo y los puntos de una recta, que también son infinitos. Pero dejémoslo ahí para que no nos metamos con ese infinito, que como les digo, eso a más de uno ha dejado orate. El concepto así amplio. Conjunto finito se pueden enumerar primero y último, y conjunto infinito no se pueden, no se conoce el último elemento. Cuando uno le dice a una persona que dé ejemplos de conjunto infinito, hay unos exabruptos, porque eso lo han escuchado hasta en algunos maestros de escuela, no sé si de bachillerato, y no tenemos la culpa porque eso se regó en un tiempo un poco de apreciaciones subjetivas. Entonces ustedes podrían hacer la investigación preguntándole a compañeros. Un ejemplo de conjunto infinito. Algunos dicen unos correctos, por ejemplo, los números reales, los números naturales, bueno, cuando son números casi siempre es verdad que es infinito. Otros avanzan más y dicen, no, los puntos de una recta aguantan. Pero de ahí en adelante empieza la gente. Las arenas de todo el mar, de todo el desierto, de todos los desiertos de la tierra. Eso es doloroso, pero esas arenas no son infinitas. Que las estrellas, menos. Entonces yo les diría, porque esto a estas alturas transformar ese pensamiento, que las gotas de lluvia que han caído desde que se formó la tierra, hay gente que dice, no, es así, no. Todo lo que sea material no puede ser infinito. Que todos los granos de café que han existido desde que se formó las matas de café en la tierra, no, pueden ser muchos. Hay un libro que lo pueden descargar, yo lo haría, no lo hago porque ya lo tengo, y lo tengo en físico, se llama Matemáticas e Imaginación del Dr. Caster. Es un libro como de 1950. Ahí el hombre se da sus mañas para demostrar, o por lo menos para citar, que se han calculado los electrones
del universo. ¿Cómo lo han hecho los matemáticos? Con sus cálculos, medidas indirectas, claro. Hay gente que cree que el matemático como con una lupa y con una pinza va contando un electrón, dos electrones. No, eso no funciona así. Como tampoco los granos de arena que tienen millones de electrones no se cuentan así. Eso se cuentan por medidas indirectas, ¿de acuerdo? Entonces, solamente eso les puedo decir. Si usted dijo que las arenas del mar, si usted dijo que las gotas de lluvia que han caído, que esas vainas no son infinitas. Están tan distantes del infinito como lo está el número 1. Muy bien. Vamos a hablar muy rápidamente de operación. A ver qué más me falta. De los conjuntos. Una relación. Entre conjunto y conjunto se habla siempre de relaciones de pertenencia, de contenencia o no contenencia. Por ejemplo, usted aquí puede escribir así de A está contenido en B. ¿Por qué, profe? Porque todos los elementos de A están en B. Cosa tan dura, no da como para derrame cerebral el esfuerzo. Entonces, relación entre conjuntos, ¿sí? Profe, ¿y si los cambia B y A, también aplican? Esto no es una C, sino como una U acostada. No, ya no aplica, porque no todos los elementos de B están en ¿qué? En A. Mire que A no tiene la U, entonces se dice no lo contiene. Y lo tachas. Entonces, entre conjuntos se habla de relación de contenencia. En cambio, entre elementos y conjuntos, por ejemplo, mire cómo se hace. E pertenece a B. ¿Correcto? El elemento B pertenece a B. Entonces, entre elemento y conjunto se habla de relación de pertenencia. Entre elemento, entre conjunto y conjunto, contenencia. Entre elemento y conjunto, pertenencia. El elemento Z pertenece a... Aquí no hay Z, entonces no pertenece. Así de sencillo. Es antes de que me olvide ese detalle. Déjenme, yo me meto un poquito de droga. Muy bien. Bueno, entonces, hablemos muy rápidamente de qué operaciones se pueden hacer con los conjuntos. Esto también lo saben ustedes, los conjuntos se pueden unir, los conjuntos se pueden intersectar, los conjuntos se pueden complementar y los conjuntos se pueden diferenciar. ¿Sí? Entonces, muy rápidamente, veamos esas operaciones. Para que esa vaina quede fácil, miren la definición. Si tengo los conjuntos A y B, ¿cómo se define la unión de A con B? Entonces, la teoría dice, la unión del conjunto A con el conjunto B es un otro conjunto formado por los elementos que están en A o están en B. Esta vaina es ofensiva para ustedes. Entonces, vamos a acelerar para crear un modelo mental más gráfico. ¿Sí? Más gráfico. Entonces, hagámoslo muy rápido. ¿Sí? Aquí estoy acelerando el proceso. ¿Por qué? Porque ya estoy en estos gráficos que son conocidos como diagramas de Venn. Otros le llaman diagramas de Venn-Euler. Entonces son estructuras, son recursos pictóricos para hacer más didáctico y más fácil de entender. Esa es la gran ventaja de un diagrama de Venn. ¿De acuerdo? Entonces le llamo A este conjunto, B a este, y el grande es el universal. Ese conjunto universal es bien importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque un universo es el que recoge todos los elementos posibles. ¿Sí? También van a encontrar que hay universos más grandes según las necesidades. Un universo puede ser los estudiantes de la Valle. ¿Sí? Otro universo más grande es los estudiantes del Valle. Otro más grande, los estudiantes de Colombia, etcétera, etcétera.
Entonces uno puede crear universos que tienen que ver con los Aleph, parecido a lo que dijo don Cantor, ¿no? Bueno, como habían dicho que la unión se escribe de hecho así, A unión B, que es los elementos que están en A o en B, ese O es inclusivo. ¿Cómo así que inclusivo? Creo que es que tiene en cuenta a todo, que los recoge a todos. Entonces, inclusivo es esto. O en A o en B. Ahí está el recurso pictórico o el diagrama de Venn para expresar la unión. Yo considero que la matemática que ustedes estén copiando o no copiando, eso, alguna memoria ósea o muscular queda. Pero tienen es que estar más que todo con la mente abierta. Por ejemplo, decir, ¿y este profesor por qué dijo que el O es inclusivo? Ahí está la malicia de que tenemos algunos. ¿Es que hay otro? Pues claro, hay un O exclusivo. Por ejemplo, su mamá le puede decir a usted, un nombre de una niña por ahí, Alejandra, Alejandra, tenga la amabilidad, o barre la casa o hace el desayuno. Seguramente ella hace una de las cosas, tu mamá. Pero usted ahí, usted dice, no, mi mamá le ha tocado muy duro en esta pandemia y usted de pura berraca, Alejandra, Alejandra coge y arregla la casa y también hizo el desayuno. Entonces no hay problema, su mamá le acepta eso. Incluso usted puede barrer y no hacer el desayuno, pues ella le dijo que no. O usted hacer el desayuno y no barrer, también se lo vale. La vieja quedaría un poquito inconforme es si usted ni arregla la casa ni hace el desayuno, que es uno de los estados más naturales de hoy en día, por tanto muy odiosos, pero pasa mucho. Entonces, ese O es inclusivo porque usted puede hacer las dos cosas y su mamá queda contenta. Pero hay un O exclusivo y la naturaleza del fenómeno se lo dice. Miren las películas antiguas del oeste de vaqueros. Ahí decían, se busca vivo o muerto. Tráigalo de las dos formas y me cuenta cómo le hace. Entonces usted dice, ay, ese no se puede. Pues claro. Y la gente se ríe, que ese ejemplo tan, bueno, pero no. Porque si usted me va aprendiendo desde ahora eso, cuando llegue a cuarto semestre a ver estadística, va a haber probabilidad, o en tercer semestre también ve probabilidad, y entonces usted va a entender de que hay eventos mutuamente excluyentes que tienen que ver con ese O exclusivo. Si pasa el uno, no deja pasar el otro. ¿Cuál, profe? Tire un dado, para que no hablemos del vivo o el muerto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3 y 4? No, nada, porque o sale 3 o sale 4. Entonces, vas creando el modelo mental para que cuando llegue allá no le duela tanto no entender eso de los eventos mutuamente excluyentes. Entonces, miren lo hermoso, ya estamos en cuarto semestre, ya estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes, ¿sí o no? Que la ocurrencia de uno implica la no ocurrencia de otro. Muy bien. Aquí está la unión. Ya podemos ir pensando en la intersección muy rápidamente. A y B. Entonces se define la intersección de conjuntos como los elementos que están en ambos a la vez, como los elementos que se comparten. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos compartidos son aquí este pedacito. Miren que es el único espacio donde figuran elementos de los dos conjuntos. Esa es la intersección y la escribimos así. A intersección B. A unión B, A intersección B. Esto es bien importante porque solamente existe intersección
cuando los conjuntos son secantes, o sea que tienen elementos comunes. Hay conjuntos como estos que no tienen elementos comunes y la intersección es cero o vacío. Estos se llaman conjuntos disyuntos. Los que no tienen elementos comunes, conjuntos disyuntos. Los que tienen elementos comunes, conjuntos secantes. Me río porque se me está durmiendo el asistente. Bueno, vamos ahora, avancemos. Unión, intersección, complemento. A y B. Prueba eso. Prueba eso. Profe, qué pena, ¿me podría repetir cómo se llama el conjunto que están separados? Disyuntos. Listo. Los que no tienen elementos comunes. Secantes, los que sí tienen elementos comunes. Bueno, dijimos unión, intersección y complemento. El complemento de A lo vamos a llamar A y con una prima arriba, una comita ahí. Y se definen los elementos de A son los que le faltan a A para ser igual al universal. Entonces, ¿qué le falta a A para ser igual al universal? Todo lo que está por fuera de A. Entonces, míralo acá. Es como si no existiera B. Es como si no existiera B. Me concentro en todo lo que esté por fuera de A. A eso se le llama A complemento. ¿Sí? Pues si no es toro, es vaca. Hagamos de una vez B complemento. Es como si no existiera A. Todo lo que esté por fuera de B. B complemento. ¿Sí o no? Como esto es tan fácil, aceleramos un poquito y hablamos, que habíamos dicho que íbamos a repasar unión, intersección, complemento. Viene ahora la diferencia. Adelantemos otros. Bueno. A, B, A, B y A, B. Nos falta ahora la diferencia. Acá les vamos a decir la forma en que se pronuncia, ¿no? A diferencia B. A veces por la premura vamos a decir A menos B, pero en verdad la expresión correcta es A diferencia B, B diferencia A, etcétera, etcétera. Entonces se define A diferencia B como los elementos que están en A, pero no en B. Repito nuevamente. Repito nuevamente. A diferencia B, los elementos que están en A, pero no en B. Entonces, ¿cuáles estarán en A y no en B? Pues esta partecita. ¿Listo? Bacano, ¿no? Fácil. No nos podemos, así como dice el disco de la muchacha, no me puedo ni quiero quejar. Usted ya vaya adivinando cómo va a quedar B diferencia A. Entonces, B diferencia A, ¿cómo se definiría? Pues los que están en B, que no están en A. Y esos son estos. Eso es B menos A. ¿Sí? Hay una operación especial que se llama diferencia simétrica. Hay una operación especial que se llama diferencia simétrica y se define los que están en A o en B, pero no en ambos. Los que están en A o en B, pero no en ambos. Es como el complemento de este. Este es los que están en ambos. El otro es los que están en A o en B, pero no en ambos.
Entonces va a ser este mismo, pero quitándole la intersección. Bien bacanongo, pero el nombre es así. A, diferencia simétrica, B. Los que están en A o en B, pero no en ambos. Como acabamos de ver, es como la unión quitándole la intersección. La unión quitándole la intersección. Entonces, aleluya. Ahí lo tienen. Los diagramitas de Venn. Como ven, esto es muy chévere, muy bacanongo. Estos son los, digamos, como los conjuntos básicos. Se pueden trabajar con 3 conjuntos, hacer otros tipos de operaciones más complejas, etcétera, etcétera. En esta parte les dejo la inquietud a ustedes, porque acá en este curso lo que más necesitamos es la aplicación de los conjuntos, pero para análisis de encuestas y unas aplicaciones que vamos a ver a continuación. Profe, ¿me repite el nombre del último simbolito? Los que no Diferencia cogen simétrica. Listo. Esta es la letra griega delta. Ya. Acá se lee diferencia simétrica. Bueno, muchachos, hay una cosa que les voy a hablar de corazón. Esta clase necesita de la presencia de los muchachos. Yo hago el esfuerzo de grabar y de empezar a mandarles. Esto a veces falla, a veces no graba, a veces graba sin audio. O sea, no se confíe. Yo sé que todo el mundo, pero este primer curso es brutal. No voy a engañarlos. Es fácil, pero es muy amplio. Entonces, ya les dije que vamos, no puedo hacer esto en 4 horas de clase de esta, no la da nadie. Es agotadora. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como les dije al principio, unas clases, de aquí en adelante voy a dar unas clases resolviendo casos bien particulares para que nos rinda, ¿sí o no? Me siento allá con mis audífonos y empezamos a mirar, a compartir pantalla de una clase asincrónica que les voy a grabar. Por ejemplo, el tema lógica. Yo voy a coger el tema lógica, que es el que sigue, les grabo la clase y se las mando. Yo ahí me gasto mis 2 horas, ¿sí o no? Por lo menos grabando las efectivas. A veces las parto en 4 pedazos para que eso no quede tan pesado. 2 horas de video no lo resiste nadie. Con las 2 primeras clases ya se le dañó el equipo por saturación. Pero voy a hacer eso. Entonces, si yo te grabo 1 hora y media, 2 horas de video y te mando eso, tiene las ventajas de que la podés ver a la hora que pueda. Si se desocupó del trabajo a las 10 de la noche, de 10 a 12 las puede ver, o a 11 o a la hora que sea. Pero el problema es que en la clase asincrónica no puede preguntar. Así sea una simpleza. No puede preguntar que cómo llama esta letra. Triangulito, no, eso llama delta. Pero no hay ahí. Entonces, evidentemente lo que no entienda lo va apuntando y en la siguiente clase en tiempo real o sincrónica vamos muy puntual a resolver. ¿Por qué? Porque es que estar aquí yendo y mirar y participando no rinde. No veríamos nada del curso, pues. Entonces, de esa manera voy a trabajar. Entonces, no se azaren cuando cortemos antes del tiempo reglamentario, porque es que me voy a quedar trabajando, grabándoles el tema que sigue para mandárselos después. Incluso se los puedo mandar en un día diferente al viernes. Por ejemplo, los puedo mandar martes, miércoles, para que tengan tiempo de verlo antes de la clase. Porque si no lo ve y llega a la clase, va a llegar como Adán el día de la madre. ¿Sí o no? Entonces, la idea es que usted lo vea con tiempo para que pueda sacarla. Uy, eso no le entendía a Germán ahí. Uy, sí, eso sí. Entonces, vamos a hacer eso. Por favor, ejercicio. Primero, deben tener papel porque no voy a repetir mucho. Primero,
utilice diagramas de Venn para representar la siguiente operación entre conjuntos. Segundo, la primera es A intersección B, diferencia C. ¿Cierto? La segunda, A complemento, intersección B complemento. Menos C. ¿Listo? Tercero. Muy rápido porque me queda un minuto para el segundo corte. ¿Listos? Copien rápido. A ver esas manos creativas. ¿Cuánto me queda? Bueno, un minutico. Ojo, no se demoren porque vamos a echarse esta vaina. ¿Quién nos manda a que sea gratis? Permiso, profe. Dice así. En un grupo de 44 estudiantes, repito, en un grupo de 44 estudiantes, 28 gustan de matemáticas. Repito, en un grupo de 44 estudiantes, 28 gustan de matemáticas y 25 de administración. Pero además hay 4 que no gustan de ninguna de estas dos áreas. ¿Cuántos gustan solo de matemáticas? Enciéndanse. En 10 minutos nos volvemos a ver. En 10 minutos se conectan. Si se demora más de 10 minutos, necesitamos droga de la fuerte. Disculpe, ¿cómo era la pregunta? Ya no quería comentar.